Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a este podcast. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Vino en Blue. Estamos hoy con un invitado, vamos a hablar como siempre de temas de transformación, temas de desarrollo, temas de emprendimiento. Y hoy vamos a hablar con Martín Rosales de LifePlan. Bienvenido, Martín. Gracias, René. Gusto estar con usted. Un gusto verdadero. Uno de los temas que surgen, Martín, con el asunto del LifePlan es que estamos hablando de la metodología Patterson. Has venido desarrollando esta metodología y eres especialista en la misma porque hay diversas metodologías de LifePlan. Por lo que entiendo que hay alguna confusión en torno a lo que es LifePlan, coaching, mentoring. Hay muchos términos en el medio sobre metodologías encaminadas a ayudar a las personas en el mundo empresarial a poder avanzar, especialmente cuando están trabados con algo y no pueden caminar. Quisiera que me contaras un poco del tema. Si yo llego contigo y te digo que tengo una situación, que tengo mi equipo de trabajo con un tema de conflicto interno, que no sé cómo desarrollarlo y te abordo pidiendo mentoring. ¿Qué me dirías en ese caso? Efectivamente, René, de hecho eso causa cierta confusión, ¿no? Estos tres prácticas o metodologías, cada una tiene su propósito, cada una tiene su momento en la empresa, pero tiene diferencias muy importantes a tomar en cuenta. Por ejemplo, en el caso que tú mencionabas en este momento, alguien tiene una situación particular y necesita salir de esa situación, quizás lo que está necesitando es un coaching, ¿no? Una aplicación para una situación en particular que requiere una respuesta. Y en base a la experiencia, posiblemente algún juego de preguntas para entender bien la problemática, lo que está requiriendo es un tipo de un coaching. El caso del mentoring regularmente es cuál es la experiencia de vida que yo he tenido y que yo puedo aportar haciendo los ajustes y tratando de contextualizar, pero es mi experiencia de vida transmitiéndola a la persona que quiere aprender de ello. Eso es más relacionado con mentoring. Okay. En cambio, el Life Plan, estamos hablando no de la vida de la persona ni la experiencia de la persona, sino la vida del que está llevando a cabo el Life. Y en el caso del coaching, este es un proceso integral, principalmente. No es algo puntual, sino es algo integral para la vida de la persona. Muy bien, permíteme parafrasear un poco lo que estás comentando. Primero, el mentoring es la persona tomando su experiencia y vertiendo en base a su experiencia, dando ejemplos. Yo hice, yo viví, yo tuve una situación similar a la que tú estás teniendo, la manejé así y me dio o no me dio resultados y pretendes a través de esa vía poder generar algo de luz a la persona que te está abordando. Eso sería el mentor. Es el mentoring, una transferencia de vida. Perfecto, muy bien. Y luego el coaching es que yo te llego siempre con esta situación muy puntual y me abordas más haciéndome preguntas. Te abordo Sí, haciéndote preguntas. la metodología va más orientada no a compartirme de tu experiencia, sino a hacer preguntas que me lleven posiblemente a obtener una respuesta que pueda estar dentro de mí. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando y siempre lleva también un componente que regularmente el coaching tiene su expertise en esa temática en particular y aborda elementos para que la persona tome la decisión. Ok, muy bien. Y entonces al hablar de Life Plan, bajo esta metodología Patterson, básicamente lo que decías es que es un proceso más integral. Entonces, si yo llego a pedirte ayuda y te estoy pidiendo una hora de tu tiempo, quizás el mentoring aplica, quizás el coaching aplica, pero esta metodología de Life Plan, bajo la metodología Patterson, no aplicaría porque se requiere un marco integral que conlleva a una ventana de tiempo mucho más amplia, por lo que entiendo, es así, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, quizás mi interacción con esta persona sea, mira, me encantaría poder desarrollar un life plan contigo, pero lo que tú estás necesitando en este momento no es eso. Es otra situación y posiblemente sea más prioritaria que tú resuelvas esa situación antes de ir con un life plan que es algo mucho más integral y que toca más que un tema particular, toca tu vida en personal. Perfecto, muy bien. Entonces, haciendo un poco la analogía, yo tengo una situación muy puntual, necesito una herramienta específica y probablemente me puedo ir incluso a un curso muy corto o me puedo ir a ver información en IA y eso me va a llevar a poder obtener una respuesta específica
para poder resolver una situación muy específica que posiblemente merita urgencia, porque si soy un gerente y no resuelvo este manejo de conflictos, esa situación me puede pasar factura e incluso me puede costar mi puesto. No puedo esperar. De acuerdo. Mientras que del otro lado estamos hablando de un proceso más integral, salvando las distancias, más parecido a una maestría, digamos, aunque estamos hablando de algo mucho más corto, ¿no? Sí, Pero estamos correcto, hablando es de algo correcta la que analogía. es más planificado, ¿no? Necesitas, para tomar un curso de Excel, es una decisión que la tomas muy rápidamente y te puedes ir a N opciones, en línea, o ves tutoriales en YouTube, o la IA te orienta, o le preguntas a un amigo, y es más coyuntural. Pero para tomar una maestría tienes que analizarlo más. Vas a apartar un espacio de tiempo en una decisión que puede cambiar tu vida. Totalmente de ¿De eso acuerdo. estamos hablando? De eso estamos hablando y creo que hay un concepto que quizás no lo hemos tocado en este momento que marca la gran diferencia entre lo que es LifePlan y cualquier otra metodología que, como repito, cada una tiene su momento y su situación con la cual aplicar. Generalmente se habla de transformarte, se habla de innovarte, de rediseñarte, pero cuando hablamos de LifePlan, el concepto que más aplica es autodescubrirte. O sea, no es que vas a tomar algo adicional para aplicarlo, sino es revisar hacia tu interior, tu experiencia de vida, tu personalidad, tus valores, tus principios éticos y cómo todos ellos están alineados para un propósito en tu propia vida. Muy bien, hay varias metodologías y al principio hice referencia a que específicamente tú te especializas en la metodología Patterson. Háblame un poquito de esta metodología. Sí, interesante. Y para hablar de la metodología, creo que tenemos que hablar un poquito de Tom Patterson, que fue quien diseñó esta metodología. Tom Patterson, un exitoso estratega empresarial en los Estados Unidos, participó con el gobierno de los Estados Unidos en muchos proyectos. Participó con Walt Disney en el desarrollo de varios de los proyectos de las atracciones en los parques de diversiones de Disney. Y en un momento de inflexión personal en la vida de Patterson, logró salir de ella y eso le provocó descubrir que muchos de los éxitos que tenía en estrategias de empresas y la metodología que él aplicaba con las empresas podía aplicarse en la empresa más importante de todos, que es nuestra propia vida. Claro. Y ahí es donde surgió esa estructura, ese proceso de lo que es la metodología Patterson para el LifePlan. Y aquí hay un elemento interesante que quiero hacer una pausa, porque cuando hablas de Tom Patterson, estás hablando de una persona que, vamos, se codeaba con Walt Disney, sí, o sea, se movía entre empresarios de altísimo nivel y era un hombre sumamente exitoso, pero dices, en algún momento estaba estancado. Y creemos que los grandes no se estancan o no tienen dudas. Y yo creo que esa es una reflexión importante porque hasta los más grandes dudan, hasta los más grandes vacilan y hasta los más grandes tienen traspiés y se ven en la necesidad incluso de hacerse preguntas críticas sobre su vida que los obliga a replantear algunos caminos o algunas decisiones, ¿no es así? Sí, y fíjate que a propósito que tocas, había traído este mensaje que lo leí reciente de Gary Burnison. Él es el director ejecutivo de Korn Ferry, esta compañía de recursos humanos, y él escribía en su newsletter semanal, decía: antes de centrarnos en el exterior, es importante primero mirar hacia el interior. Así es como realmente avanzamos. Solo una visión clara de quiénes somos podemos ofrecer nuestros dones únicos para conectar con los demás y poderlos guiar. El liderazgo parte de un autodescubrimiento, de una claridad de propósito en la vida al interior. Si eso no lo tenemos, no vamos a poder avanzar y mucho menos vamos a poder guiar a otros a encontrar también su propio propósito de vida. Interesante lo que nos dice este señor. Para los que no saben, Korn Ferry es una de las firmas consultoras más importantes en Estados Unidos y en el mundo, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de cualquier pelado, ¿verdad? Sí, por decirlo simple y llanamente, ¿verdad? Eso es un tema importante. Y yo creo que los grandes maestros nos han insistido, Martín, en que estos grandes gurús del mundo empresarial o incluso de la transformación individual, que debemos de arrancar por dentro, ¿verdad? Si vemos el modelo de Stephen Covey, que fue muy famoso en los 90 con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿verdad? Estamos hablando de que arrancas primero con tus hábitos internos, ¿verdad?
O si vemos lo que nos dice Jung, que fue un discípulo de Freud, nos dice que mientras no miremos hacia nuestra propia sombra, no vamos a poder iluminar hacia afuera, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que un poco vamos por ahí. Entonces, te interrumpí, estábamos hablando de este señor de la metodología Patterson, Tom Patterson, y estabas comentando un poco sobre cómo él llega a esta metodología y cómo llega a un punto de reflexión. ¿Qué caracteriza a esta metodología? ¿Qué la diferencia de otras? Creo de que muchas otras pueden tener elementos de esta porque lo que es probado es copiado, ¿verdad? Y eso es válido. Otro concepto que es importante es el tema de la perspectiva. El señor Patterson en su mundo empresarial le tocó estar también bastante en el lado del Asia. Y el Asia tiene una visión de vida diferente a la del Occidente, ¿no? En el Occidente estamos preocupados por el momento, por el ya, por entregar resultados ahora y tenerlo ya listo. Oriente, hasta donde yo he entendido y he leído y otras personas me han compartido, es una visión diferente. Completamente. Es de perspectiva. Dar vueltas alrededor de un punto, ir bajando, ir profundizando, y hasta ese momento es cuando llegamos a tener una claridad del problema y estamos ya totalmente capacitados y calificados para dar una mejor solución. Sí. Entonces, el proceso como tal es un proceso de 2 días intensivos, donde diría yo el 75% del tiempo es lograr perspectiva. Lograr perspectiva, y te diría al decir lograr perspectiva, no es de quien está facilitando el proceso, es una reflexión de la propia perspectiva que tiene la persona a quien se está haciendo el life plan, ¿verdad? Interesante. Entonces, déjame ver un poco. Con lo primero que decías, claramente hay estudios donde nos muestran que en Occidente nosotros percibimos el tiempo de manera lineal, pasado, presente y futuro. En Occidente, en Oriente, la percepción es diferente, sí, y se mueve de manera diferente. De hecho, en el podcast anterior o en uno de los podcasts previos con José Luis Cuevas, que justamente hablamos de esto, él habló de su experiencia, creo que era con gente de Marruecos, no recuerdo de qué país, donde la percepción del tiempo era diferente. Y eso al momento de ejecutar proyectos o de podernos orientar a determinados resultados, va a tener un impacto relevante. Movámonos ahora a la metodología, Martín. Entonces es una encerrona de 2 días, vamos a decir. Exacto. Sí. Y entonces ya ahí estamos diferenciando claramente entre un mentoring, un coaching, donde normalmente incluso si se establece una cadencia es veámonos un par de horas a la semana, y o yo te comparto mis experiencias si es mentoring, o yo te hago preguntas si es coaching. Aquí no, aquí tienes que apartar 2 días completos de tu tiempo y te vas a encerrar con un especialista que conoce la metodología y que a través de una serie de procesos que ya te voy a preguntar, te vas autodescubriendo. ¿Eso es? Eso es. Y aparte de las herramientas metodológicas que tienen su propósito y sentido de estar ahí, también tiene una connotación un poquito que va más allá. Es decir, tú tienes que estar en la total disposición de apartar 2 días de tu vida para algo muy importante. Claro. Que es tu propia vida. Claro. Pero parte con esa reflexión, ¿verdad? O sea, claro. ¿tengo yo tiempo para mi propia vida o no? Claro. Entonces, eso desde ahí ya empieza a mover el piso a la persona que va a tomar el life plan. Claro, sin duda un evento de estos puede ser más importante que la analogía que seguía hace rato, pero sigue siendo parecida y la analogía me sigue funcionando. Si decides en un momento que vas a entrar a la universidad, sea a lo que ahora se conoce como grado, antes pregrado, o a un programa de maestría o un doctorado, es porque realmente le vas a sacar el jugo, porque realmente te vas a adueñar de las herramientas y vas a marcar una diferencia, ¿sí? Y lo que estás diciendo aquí es, va a haber un proceso rico, pero va a funcionar si tú realmente pones de tu parte, ¿sí? Totalmente de acuerdo. De hecho, como paso previo al life plan, invertimos algunas horas de conversación con la persona, con quien quiere hacer el life plan, porque es importante entender tanto de mi parte como del facilitador, como de la persona, si realmente eso es lo que está necesitando. Porque esto no es una sesión de psicoanálisis, ¿verdad? Ni es alguien que está con una problemática familiar y que quiere salir de ello. No, lo tendríamos que derivar al especialista para ello, Claro. ¿no?
Y claro. entonces, invertimos unas horas antes precisamente para poder entender si esta persona es lo que necesita realmente y si está preparada para llevar a cabo su life Sí, plan. en otras palabras, el life plan no obedece a atender una coyuntura específica, como el ejemplo que yo ponía. Soy gerente, tengo a mi equipo con un tema de conflictos, no sé cómo manejarlo. Esa es una coyuntura muy específica. Sí, Aquí estamos hablando de la gran coyuntura de estar vivo. De exactamente. eso estamos De eso hablando, estamos ¿no? hablando, René. Hablemos de esa encerrona de 2 días, ¿sí? Nosotros, y ya vamos a hablar en un rato de ello, hemos tenido ya algunos miembros de People Blue que han pasado por este proceso. Concretamente, 3 personas ya han pasado por este proceso de autodescubrimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que han vivido? ¿Qué es lo que se vive en ese proceso? Ya comentaste que previo tú me mandas una especie de cuestionario o Ujú. guía donde esto, digamos, prepara el material o la materia prima para esos 2 días. ¿Así va la cosa? Sí, fíjate que sí, en esas mismas conversaciones previas y cuando ya estamos de acuerdo que lo vamos a hacer, se envían ciertas preguntas preliminares que se van a repetir luego en los 2 días, pero uno de los propósitos es que la persona empiece ya a entender el tipo de preguntas, Ok, ¿verdad? Tiene que entender que tocaremos cosas muy personales, muy bien. ¿verdad? Y permíteme volver un poco en el marco del tiempo, muy en Occidente, ¿verdad? Pensando en términos del tiempo. Esas preguntas llegan la noche antes, una semana No, antes, 2 semanas antes. por lo menos unas 2 semanas antes, Ok, ¿verdad? Para que le permita a la persona reflexionar, digerir las digerir preguntas. y tienen su propósito también en el proceso. Generalmente durante esas semanas yo he tenido retroalimentación de las personas que me llaman diciendo, hey, me han puesto a pensar estas preguntas, ¿verdad? Desde ahí ya empieza esa preparación mental y empezar a traer muchos elementos de su experiencia de vida que quizás ahí estaban dormidos y eso sirve como para ajustarse de estar como en un precalentamiento para estos 2 días. Pregunta básica quizás es, ¿qué situaciones en su vida, de toda su vida, considera él que han sido inflexivas en su vida? O sea, ¿qué cosas han marcado un antes y un después en su vida? Ok, cuando hablas de inflexivas es un punto de inflexión, eso, un antes y un Un después. antes y un después. Sí, Y es interesante porque cada persona, cada life plan es diferente, porque cada vida es diferente, obviamente, obviamente. pero dentro de uno mismo toca hacer esa reflexión. Le voy a poner un ejemplo muy común. El nacimiento de un hijo, ¿verdad? Es un punto importantísimo en la vida de todos, O debería de o serlo, debería ¿verdad? de No ser. estoy seguro que de todos, Martín, ¿verdad? Pero debería Y serlo. aquí viene una pregunta retadora y desafiante a las personas y que, dicho sea de paso, todo el proceso del life plan es confidencial, ¿verdad? Claro, Es totalmente claro. confidencial con la persona y yo que Y con estoy, el obviamente, especialista, estoy como sí, con facilitador. Martín Rosales en este caso como Exacto. especialista. Sí. Entonces, por ejemplo, tú tienes 3 hijos y tú dirías, no, o sea, son mis 3 hijos, son puntos importantes en mi vida. Sin embargo, hay uno que posiblemente haya sido inflexión. Regularmente es el primero. Sí, pero no necesariamente. ¿Verdad? Entonces, no necesariamente. Pero entonces, no hay ningún problema. No es que amas más o menos a otro, pero definitivamente, antes no eras padre, un día después eres padre. Ujú, Eso no se repite nunca más. ujú. Entonces, eso es un tema Un punto de particular, un punto de inflexión. inflexión muy particular, que no necesariamente cuando nacieron tus otros 2 hijos fueron algo diferente. Entonces, esos puntos bien marcados de que cambiaron tu rumbo de vida. Ibas para acá y ahora cambiaste, ¿verdad? Tenías estas preocupaciones, ahora son otras. En algunas personas puede ser el matrimonio, en otras puede ser que no sea el matrimonio. Sí, En algunos otros casos, el ser despedido de una empresa puede marcar una diferencia. punto de Entonces, inflexión. toca a la persona reflexionar un poquito sobre a lo largo de su vida cuáles han sido esos puntos de inflexión. Normalmente en una persona de unos 40 años tendrá unos 3, 4 puntos de inflexión cuando mucho, ¿verdad? Sí. En un joven tal vez solo uno quizás. Son puntos muy particulares. Entonces, esa es una de las preguntas, una de ellas, pero que la que marca bastante reflexión en las personas. Y entendería que lo que acabas de abordar como una pregunta posiblemente se desgrana en varias preguntas para poder profundizar y poder entenderla mejor, ¿no? Y regularmente esos son temas que se abordan más adelante en la conversación. De hecho, puede ser que la persona, normalmente una persona puede decir, bueno, tengo 40 años y te sale con 20 puntos de inflexión. Bueno, tocará platicar porque seguro de esos 20 serán unos 3.
pero Claro. es ahí entran en Hay juego las una, preguntas, hay ¿no? una percepción, Hay una, ¿no? Sí, sí, exacto. sí. Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa. Yo trato de rodearme de gente que está llena de energía, de optimismo, de positivismo. Y recientemente hablaba con una pariente muy cercana, porque pues ahí por ahí hay un familiar que se la está pasando mal y hablábamos de que iba a haber un encuentro entre ellos, ¿verdad? Porque es esta pariente y este otro que es un caballero, que es el que está pasando un problema malo. Yo le decía, prepárate, porque todo lo que vaya ahí, además de que sí hay una tragedia real, todo va a ser una tragedia, Ujú, ¿verdad? Entonces creo que la perspectiva que la persona tiene sobre la vida y cómo ve la vida ujú. y cómo aborda esos verdaderos puntos de inflexión y otros que no lo son, van marcando también una forma de responder en la vida, ¿no? De acuerdo, Sí, que en un momento determinado se puede volver en un punto a favor o en una limitante, ¿no? totalmente. Y eso es precisamente lo que es el autodescubrimiento. O sea, Muy bien. no te puedo decir, tú sabes quién eres y sabes tu vida, pero cuando llegas a esas reflexiones y con un poco de la ayuda del facilitador, haciendo algunas preguntas cuestionadoras quizás o retadoras, tú terminas diciendo, mira, la verdad que es cierto, esto no fue tan importante y esto realmente fue muy importante. Incluso en esa sesión posiblemente diga, mire, la verdad es que este punto, ahora que estamos platicando, este punto no lo había sacado y me doy cuenta que realmente esto fue lo que cambió en algún momento mi dirección de vida. Ganas perspectiva. Ganas perspectiva. Profundicemos en estos 2 días. Ya llego yo con el material, me mandaste 2 semanas antes, yo te lo contesté, te mando mis respuestas y entramos. ¿Dónde nos juntamos? Nos juntamos en una oficina, nos vamos a un salón de un hotel. ¿Cómo funciona o cómo se recomienda? Porque hay un aspecto importante que es el contexto, ¿no? Ujú. Y el contexto es relevante, ¿no? Porque pues no nos vamos a ir a la parte trasera en el bar de un estadio para hablar de esto, aunque esté todo el día y estemos encerrados ahí, ¿no? ¿Cómo funciona esa parte? Mira, hay bastante libertad para hacerlo. Diría que los puntos claves es un lugar cómodo, ¿verdad? Eso es sobre todo que sea cómodo, que sea privado, ¿de acuerdo? Y que tenga quizás un poquito las paredes o las pizarrones adecuados para poder ir trabajando. Se usa mucho papelógrafo, no tanto por seguir una vieja escuela y no usar medios digitales, sino porque permite escribir y volver a borrar y mantener lo que se escribió y eso hay una dinámica ahí emocional también Claro, que juega un papel importante. Entonces, claro. Y perdona, más sí, allá de la vieja y de la nueva escuela, hay procesos neurológicos que se comprometen cuando uno escribe a mano, exacto, sí, que no ocurren cuando uno está digitando en una computadora, ¿no? exacto. Si Pero te como comprometes más con el proceso. hay un elemento ahí interesante y fuera de ello, pues es un tema que sea alejado de tu lugar de trabajo, ¿verdad? Por temas de desconexión mental también, ¿verdad? Eh, Lejos de las lejos distracciones. de las distracciones. ¿Verdad? O si hay una urgencia, pues obviamente haríamos el espacio y podrás contestar el teléfono, ¿verdad? No es, el punto es que puedas estar relajado, tranquilo y no en un día a día, ¿verdad? Que estás dentro de tu oficina y que cada 5 minutos va a haber alguien queriendo que le firmes algún cheque, ¿no? Ok, muy bien, perfecto. ¿Y es un día de 8 horas aproximadamente? ¿Cómo funciona? Sí, básicamente arrancamos 8:30 de la mañana. Estamos ahí, tratamos de tener un poco de café, algunos snacks para poder pues hacerlo entretenido el tiempo. Tratamos de almorzar juntos, ¿verdad? Previamente hemos acordado qué preferencia hay. La idea es de no desconectarnos, hacemos un break con el almuerzo, pero seguimos con una conversación y regularmente vamos terminando en el primer día tipo 4 o 5 de la tarde y casi que se repite ese mismo horario y esa misma dinámica en el día siguiente. No necesariamente el modelo Patterson va a estar amarrado a este esquema que voy a plantear, pero las personas normalmente somos la suma de una serie de dimensiones, ¿no? La laboral, puede ser la social, la familiar, ¿verdad? Y pueden haber otras más. ¿Cómo aborda estos diferentes dimensiones o aspectos de la vida del No, individuo? claro, eso es esencial en el proceso de Life Plan Patterson, ¿verdad? Hemos repetido que es un proceso integral y vemos precisamente todas esas áreas de la vida. A lo largo de los 2 días se llenan alrededor de unas 20 pizarrones que ya han sido prediseñadas para poder lograr
capturar las partes esenciales de esos elementos, ¿verdad? Juega mi vida, lo que ha sido mi experiencia de vida, juegan mis propios valores, también juegan mis competencias y obviamente también está claro de que juega la influencia de mi familia, de mis compañeros de trabajo o de aquel otro círculo de amigos, ¿no? Entonces, todos esos elementos, hay herramientas, hay plantillas que nos ayudan a tratar de encontrar los puntos importantes, claves de todas esas diferentes áreas, porque todas, de una u otra manera, son las que han influido en construir la persona que soy. Uno de los temas que a mí me llamó la atención, Martín, y de nuevo con los casos que se dieron dentro de la compañía, que estamos hablando de que hay varias personas que ya pasaron por este proceso contigo, fue que al final del segundo día grabaron unos pequeños videos y compartían, y uno de los temas que a mí me sorprendió fue ver una pared llena de papelógrafos, de información llena en determinadas plantillas. Y pensé, bueno, uno primero, cuando tienes plantillas, estás hablando de un proceso muy estructurado, ¿sí? Porque estás hablando de que ya lleva un orden. Y luego una cantidad de trabajo importante detrás de esto, especialmente de la persona que se está autodescubriendo. Totalmente de acuerdo. Bueno, y si quisiéramos ser realmente directos, todos esos papelógrafos que estaban ahí era la vida de la persona, en todas esas dimensiones que tú abordas. Y sí, lleva un trabajo previo de toda esa elaboración y al final el proceso en realidad termina ahí en la actividad, pero todos esos papelógrafos se digitalizan como parte del servicio de LifePlan y se le entrega a la persona un acceso digital que él puede seguir continuando su vida y adecuando ese mismo LifePlan a las nuevas situaciones que van saliendo. La persona queda con un acceso por un tiempo, es un acceso No, es un acceso indefinido, que él pueda seguir utilizando y actualizando porque él, al terminar sus 2 días, él sale con unos planes de acción bien concretos y a un corto plazo relativo, o sea, 3 meses, 6 meses, quizás hayan algunos elementos más largos, pero bastantes son a un plazo corto. Toca darle seguimiento a eso y él ya está con esa herramienta donde él puede ir dando ese seguimiento de una manera autónoma. Muy bien. ¿Entre el primer y segundo día hay un cambio o es la continuación? Es la continuación, todos los pasos, como tú bien decías, es algo muy estructurado, son alrededor de 20 herramientas que están todas conectadas y una es input de la siguiente, ¿no? Entonces todas están amarradas y al final todas hacen ese conjunto como tal. Y es un proceso, ¿no? Como facilitador y en los procesos de entrenamiento igual, se nos insistía en seguir el proceso y lo hemos confirmado independientemente de diferentes tipos de personas, diferentes situaciones. Si seguimos el proceso funciona y da el resultado final. ¿Qué momentos relevantes recuerdas que se han generado a lo largo de estos procesos? Digamos, como decimos coloquialmente, a alguien que le haya caído el 20 de una manera rotunda sobre un tema. ¿Hay algo que has percibido, que has visto de esto en estos procesos, Martín? En cada uno de ellos, en cada uno de ellos. Sé que no puedes decir nombres, pero ¿podrías contar alguna situación particular? Sí, puedo contar algún par de ellas y quisiera contar una antes también. Cuando el origen de esto es algo al nivel de una organización, como que fue el caso de People Blue, que tú vistes la importancia de esto y dijiste, hay personas claves en mi organización que es importante que ellos tomen el LifePlan. Si tú recuerdas, lo primero que yo te comenté es, excelente René, te expliqué qué era el LifePlan y cuál era el resultado y te hacía una observación importante. Es muy posible que la persona después de que termine de hacer el LifePlan, termine diciendo, wow, pero yo aquí no estoy donde debería estar. People Blue no es mi lugar. ¿Verdad? Entonces, es un riesgo que estás dando ese beneficio a la persona, pero que debes de entenderlo que es posible que uno de los resultados precisamente sea eso. Claro, claro, que puede ser visto como un riesgo y es válido, pero que también puede ser visto como una inversión, porque el riesgo, creo yo, es que la persona que no se siente parte de, se quede. ¿Verdad? Yo creo que más bien la inversión es que en un momento determinado esto te ayude a poder rodearte de la gente que sí se siente parte del ecosistema, ¿verdad? Y que no tiene que ser parte de manera
indefinida para toda la vida, pues, ¿verdad? Normalmente las empresas son parte en el camino de alguien, de venir de alguien, pero esto va a ser un tema de años, no necesariamente de toda la vida. Son pocos los que realmente hacen una carrera de toda la vida, lo cual es magnífico también, ¿verdad? Pero debemos de reconocer que esos son los casos excepcionales. Sí, no, y tú acabas de decir algo correcto. Normalmente lo planteo así como un riesgo, ¿verdad? Para tratar de Claro. ser muy transparente Sí, en sí, eso. sí, claro. Pero tú acabas de decir algo que es definitivamente muy cierto. Si esa persona precisamente no lo ve con esa claridad, va a continuar en la empresa y ni va a ser el resultado que tú como el director de esa compañía esperas de él, ni él va a estar logrando sus propios intereses. Entonces va a ser un tema de que ambos van a estar fracasando. Ni él va a sentirse bien en la compañía y quizás ni siquiera sabe por qué, y no está aportando todo, se frustra, se limita, y por el otro lado, el director de la empresa dice, yo sé que esta persona puede dar más, pero no sé por qué razón. No ¿Qué lo estoy viendo qué lo frena. Eso al final es un ganar-ganar para todos. Totalmente. Fíjate que te voy a contar una anécdota. Fue, digamos, no necesariamente fue un punto de inflexión en mi vida, pero sí me ayudó a reforzar algo que yo ya me venía dando cuenta. Y no fue desafortunadamente a través de un lifeline, porque me hubiera encantado tenerlo en aquel momento. Te estoy hablando hace muchos años, casi 2 décadas posiblemente. Yo todavía era parte de una multinacional, porque cuando People Blue nace antes, yo estoy más en un part-time, en un fin de semana en los primeros años de People Blue. Para todos los estándares externos, yo era exitoso. Estaba en un puesto en una multinacional a nivel regional, estaba en otro país, me iba súper bien en términos de compensación y beneficios, pero no me sentía bien. Algo había pasado en el tema de la cultura y sobre todo de las exigencias del puesto que no encajaban con lo que yo andaba buscando. Y en un momento determinado, como parte de lo que comúnmente hacemos los profesionales de recursos humanos, llené algunas pruebas y las pruebas me mostraron que claramente lo que estaba haciendo no estaba asociado a lo que yo realmente quería hacer. Y ese fue un punto de inflexión. Y a donde yo te quiero llevar es que salgo de ahí y yo recuerdo, por ejemplo, momentos, ya te estoy hablando fuera de, con ese aprendizaje encima, como en la pandemia, donde incluso para muchos el nivel de energía bajó mucho, el nivel de estrés subió y se volvió un punto muy adverso en la vida de muchos. Ese momento, que seguramente fue un momento bajo en mi vida, nunca fue tan bajo como ese momento años atrás. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo que yo quería hacer. Y entonces creo que tiene que ver con lo que tú mencionas, ¿verdad? Y de hecho, en People Blue nosotros hemos hablado de que estamos comprometidos con el desarrollo a largo plazo, pero tienen que ser todas las partes que se sientan cómodas con ello. Entonces, uno de los aprendizajes, me dices, que normalmente ha salido es que las personas dicen, no estoy haciendo lo que debería de hacer, ¿no? Correcto. ¿Qué más te has encontrado en estos procesos, Martín? Uno de los planes de acción de una persona con la que estuvimos haciéndolo llegó a la claridad de decir, miren, la verdad es que este grupo de amigos tengo que disminuir la frecuencia de reunión con ellos, ¿no? O sea, son los que me están limitando en lo que realmente yo quiero hacer. Y lo decía, lo recuerdo porque lo decía con dolor en el alma, ¿verdad? Claro, se la pasaba bien. Se la pasaba bien. Que nos lo pase a lo mejor y nosotros sí podemos manejarlo mejor con esos claro. amigos. Y él reconocía de que efectivamente eso lo estaba limitando, ¿verdad? Y tenía que cambiar. Otro, diferente el concepto por donde se abordó el tema, se dio cuenta que no estaba descansando realmente como debía descansar, de una manera también integral, ¿verdad? Él decía, sí, yo tengo mis descansos, mis vacaciones, pero son a veces las típicas vacaciones de familia, que terminan más agotado cuando tú regresas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, dentro de las herramientas, hay una de las herramientas ya de las últimas que se llama ciclo de recarga. O sea, y la alusión es que todos somos personas, hay cientos de personas a nuestro alrededor que nos demandan energía. Nos demanda energía nuestra familia, nos demanda energía nuestros amigos, nos demanda energía, obviamente, el lugar donde estamos laborando, el jefe, nuestros clientes, ¿verdad? el jefe. Todos nos drenan energía.
La pregunta es, ¿y cuándo te recargas? Y entonces hay un proceso que me ayuda a poderme ubicar cuál va a ser mi recarga, porque las recargas también son interesantes. También cada persona recarga de manera diferente. Claro. Uno se puede recargar. Encontraba un amigo de que él se iba a la playa y quedaba totalmente fuera, casi como ermitaño allá en la playa una temporada, y eso lo recargaba. Pero un compañero del mismo grupo se recargaba yendo al estadio en aquella época de que uno salía más bien estresado, ¿verdad? Claro. Y eso a él lo recargaba. Entender qué puntos son los que realmente a mí me dinamizan, de dónde yo me recargo, es parte de unas herramientas que debe de quedar parte dentro de la agenda diaria, digámoslo así, ¿verdad? Semanal o mensual o quincenal, dependerá de cada caso particular, pero dejarlo bien agendado y reconocer que si yo no tengo y no aparto ese tiempo, mi carga va a empezar a agotarse. Y hay algunas tareas que queda la persona que deberá tocarlas, pero principalmente quizás si está casado con su esposa, ¿verdad? Para que él le comparte, mira, si esto no lo tengo, me voy a ir descargando y necesito tener este tiempo que puede ser muy variado, puede ser irse de vacaciones o puede irse al estadio o leer un libro. Eso es, va a depender de cada quien. Cada persona, pero sí, que lo entienda, ¿no? Pero dos elementos importantes nacen de este ciclo de recarga, ciclo de recarga. Ciclo de recarga. Uno, voy a irme con el primero, alguien que se aleja de un grupo de amigos con el cual seguramente se la pasaba genial, pero que en un momento determinado pocos tenemos el valor en la vida de reconocer que alguien nos está haciendo daño y que debemos de alejarnos de ese alguien, ¿verdad? No todas las personas aportan energía. Definitivamente. Muchas personas drenan energía, son grandes drenadores de energía, ¿verdad? Y creo que es una de las cosas más terribles que a uno le puede pasar. Y luego el tema es que yo necesito descansar, necesito recargarme en realidad. ¿Cómo lo hago y cuándo debo de hacerlo, verdad? Y son dos preguntas que no necesariamente todos tenemos la respuesta. Claro, ¿no? entonces hay un momento para el proceso y que tú salgas con claridad de qué es ese ciclo de recarga, cómo te vas a recargar y con qué frecuencia lo vas a hacer. ¿Qué es lo que normalmente más le cuesta a la gente autodescubrir en este viaje? Depende también de cada persona, ¿verdad? Muchas veces son cosas muy del pasado. Tus dolores, ¿no? Los dolores son muchas veces, claro. Quizás lo sabe y por la misma dinámica emocional de las personas lo trata de ocultar y no lo trata de sacar a la luz. Y como es algo quizás incluso muy personal, en algunas ocasiones incluso hasta vergonzoso, podríamos decirlo, ¿verdad? Sí, entonces es algo que no lo saca y no están las instancias tampoco para sacarlo porque no es algo que tú lo vas a sacar en una conversación laboral, ¿no? Eso es muchas veces lo que a veces cuesta sacarlo, pero fíjate que el proceso es tan fluido de que reconozco que fue algo que costó, pero que la persona se libera enormemente y agradece precisamente haber tenido la oportunidad de haberlo sacado y visto tal cual es, ¿verdad? O sea, no hay cosas ni malas ni buenas, pero hay que tratarlas y afrontarlas. Entonces, eso se ha dado en más de una ocasión que ha costado un poquito, pero que rápidamente eso más bien se vuelve una liberación, ¿no? La metodología dices que nos lleva después de estos 2 días a avanzar. Asumo que surgen, voy a llamarle compromisos, donde yo me comprometo conmigo mismo en hacer o dejar de hacer determinadas cosas y algunas de ellas habrán de tener un tiempo específico. Sí, regularmente tienen un tiempo específico, como te menciono, a la mayoría de las tareas o de los compromisos se tratan de estructurar y de revisar en un corto plazo. Si van a hacer cambios, son al día siguiente los puedes hacer, si no, nunca los vas a hacer. No, y eso es así, ¿verdad? Yo, con el debido respeto, mucha gente se pajea, ¿verdad? O sea, empiece hoy, ¿verdad? Claro. Empiece hoy. Entonces, quedan con esos planes de acción muy concretos, muy específicos y regularmente, su gran mayoría, con un plazo de 3 meses a 6 meses a que deben de iniciar de concretarlos. Genial, 3, 6 meses me parecen tiempos cortos, pero también tiempos realizables, ¿verdad? Claro. Porque luego terminas agobiado y frustrado porque eres incapaz de cumplir, porque todo era para la semana siguiente, ¿verdad? Así es. Y aquí quiero llegar a algo. Yo mencioné mi caso donde yo estoy estancado, en un momento determinado estoy drenado de energía
y me siento incapaz de avanzar a pesar de que para todo el mundo a mí me iba bien, ¿verdad? Para todo el mundo menos para mí, ¿verdad? Ujú. Yo en ese momento tendría unos 32 años, 30 años, no recuerdo. Y yo veo o te escucho, Martín, y yo digo, caray, yo hubiera querido tener esto, no sé, a los 25, 23 años. ¿Para quién es esto? O sea, ¿cuál es la edad en la cual debería de alguien entrar ahí? ¿Hay una edad mínima? ¿Hay una edad máxima? No hay edad máxima, seguro, y mínima, no, nunca lo he hecho, ni he tenido mucha referencia de adolescentes, ¿verdad? Pero Sí. sí, ya después de los 23 años, que están en una edad que estudio, por ejemplo, y ya terminé mi colegio y para dónde voy, o recién graduados. Hay un grupo interesante de bastantes personas que buscan el Life Plan, que son los que han sido recientemente jubilados, ¿verdad? Claro, Han terminado todo un ciclo de vida y, estás empezando una nueva vida, ahora ¿no? ¿y ahora qué hago, verdad? Claro. ¿A dónde me dirijo? ¿Qué termino de hacer? Entonces, muy variado, ¿verdad? Desde esas edades, y va a depender también de las situaciones particulares. Hace unos minutos mencionaste y decías cuando algunas personas llegan a través de una empresa o un proceso como el que algunas han pasado en People Blue. Esto quiere decir que el Life Plan no necesariamente se mueve en el ecosistema empresarial. ¿A quién va esto? Ya me dijiste, alguien que está jubilado, pues obviamente se está jubilando. Su siguiente salto de fe en la vida es hacia algo donde no hay trabajo, ¿no? Ujú. O Porque, posiblemente encuentre trabajo. o posiblemente encuentre trabajo porque va a ayudar a la comunidad, Claro, porque se tiene exacto. que mover en otras direcciones que Peter Drucker decía, a los 50 hay que empezar a planear eso, ¿verdad? No, Ujú. no en el momento en el que llegas, pero no todos tenemos, digamos, esos consejos o vamos ganando esa perspectiva, ¿verdad? Y además creemos que la vida va a ser eterna, ¿verdad? Yo sigo sintiendo que ayer tenía los 25 años y tengo 52, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le va esto? ¿Le va al que estudia? ¿Le va al que está trabajando? ¿Le va al que está estancado en medio de una coyuntura de vida donde no sabe para dónde moverse? Va a depender de qué retos está teniendo. Tuvimos uno interesante de una persona que recién había sido promovido a una posición gerencial y él decía, eh, tenía dudas, o sea, no sé si tengo la competencia o qué. Fue interesante y le sirvió a esta persona para saber cómo iba a abordar esa transición, ¿no? En una nueva posición que lo hacía moverse de una posición a una promoción. Personas también que desde la perspectiva gerencial, que dice, bueno, aquí tengo yo 4 personas que son personas claves en mi staff y quiero que ellos estén claros cuál va a ser su plan de desarrollo, ¿verdad? Esto conecta bastante con ese otro concepto en recursos humanos que es el plan de carrera, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi plan de carrera? No Claro. todos, y tú lo sabes muy bien, no todos deberían de estar aspirando a llegar a esa posición de CEO de una empresa. Se va a frustrar más bien, y no porque no lo pueda hacer, Claro. sino porque quizás no era eso lo que se alineaba con Claro. sus propios deseos. Entonces, ese staff inmediato que puede tener un CEO o un director de empresa y que quiere asegurar que ellos logren alinear su vida personal con lo que la empresa ofrece hacia futuro, y que puedan tener un plan de carrera integral, ¿verdad? Y que estén claros hacia dónde van caminando. Ese es un grupo bien particular de personas que son casi como seguros de que les sirve y les va a ayudar bastante tanto a la persona como al director de que ellos desarrollen un life plan. Martín, tus reflexiones finales sobre lo que es Life Plan y lo que puede conllevar en la vida de personas que decidan tomarlo. Resumiría quizás con esto, René. Todos estamos acá y todo lo que hemos vivido es por una razón. No ha sido cosa al azar. Ha sido un plan perfecto, al menos esa es una creencia particular, un plan perfecto que Dios ha tenido para la vida de cada una de las personas, pero fuera de ese acercamiento espiritual, digamos, es lo que te ha formado como eres hoy en día. Y eso es importante, no ha sido al azar. Todo eso es como decía Steve Jobs, es conectar los puntos así aislados que ha tenido la vida y que el tiempo después dice, por esto sucedió y esto me está sirviendo hoy ahora. Tener esa claridad
me ayuda a potenciarme hacia adelante. Eso es importante y todos lo necesitamos. Y segundo, yo creo de que es frustrante estar viviendo esta vida sin un propósito, sin verle un verdadero significado. Y es una tragedia cuando no lo hacemos. Y si muchas veces no lo hacemos porque no hemos pensado, no hemos reflexionado al respecto, es más trágico aún. Alguien que no tenga necesariamente una creencia religiosa o espiritual específica puede tomar este programa y nutrirse de él. Totalmente, ¿verdad? Todos somos espirituales. Una cosa es que algunos busquen un tipo de congregación, otro tipo de congregación, pero todos de alguna manera hay una espiritualidad. Claro. Eso es algo en la sociedad y que el que lo niega ya está incluso siendo espiritual de alguna manera, ¿verdad? El amigo que iba al estadio buscaba una experiencia religiosa, ¿no? Casi, sí. Y no es que vamos a hacer ninguna práctica religiosa, llamémosle, ¿verdad? Son procesos, casi como te decía al inicio, ¿no? Es un proceso empresarial, pero aplicado a la empresa más importante de nuestras vidas, que es nuestra propia vida. Ya estamos en la parte final, estamos cerrando. Yo te voy a hacer una pregunta de uno de nuestro invitado anterior, que la dejó para ti, pero antes de llegar a ella, quisiera saber si tienes algo más que comentar. No, enfatizar eso, tal vez no lo comenté, pero yo inicié con este proceso de facilitador en el proceso de Life Plan Patterson porque yo recibí mi propio Life Plan. Entendí la importancia para mi vida y mi reflexión en ese momento fue ciertos amigos que conocía y familiares, ellos tienen que tomar un Life Plan. Y eso fue lo que me motivó a mí a entrenarme en esto para poder apoyar a personas. Poder contribuir. Y contribuir a otras personas que así como me ayudó a mí, estaba seguro que iba a poder ayudarle a otros. Pues nuestro amigo Juan Quintero del podcast anterior parece que sabía que eras tú el que iba a estar aquí. Dijo, ¿qué harías si tuvieras que volver? ¿Harías lo mismo o en definitiva volverías a empezar? No, haría lo mismo, quizás en diferentes momentos, pero repitiendo lo que hemos conversado. Es decir, mi experiencia de vida es única. Nadie la tiene, y no digo que sea la mejor, quizás ni por cerca, pero nadie la tiene. Y esa particularidad es lo que nos hace una luz diferente en cada una de las vidas. Así que si no hiciera lo que hice hasta este momento, algo se perdería. Vamos entonces, Martín, ¿cuál sería en este caso la pregunta que tú le dejas al siguiente invitado? Bien, hemos hablado bastante acerca de propósito de vida y de legado. Yo le dejaría, si te tocara escribir tu propio obituario, ¿qué escribirías en esa lápida, en tu lápida? Excelente pregunta, muy bien. Muchísimas gracias. Esto es People Bloom, un episodio más. En este podcast hemos hablado del Life Plan con Martín Rosales. Muchas gracias, Martín. René, muchas gracias. Hasta luego. Un gusto, gracias.